Muy buenos días, compañeros. Bueno, pues mirad, este vídeo es diferente. Este vídeo no estáis viendo vídeos de mis pájaros, no estáis viendo mi aviario, no os estoy hablando de una comida, no os estoy hablando de una enfermedad. No es nada concreto de un aviario, sino que es de los concursos ornitológicos. En concreto, quiero dedicar este vídeo al concurso ornitológico de aloe vera. Voy a hablar de los concursos sociales en general, pero voy a hablar en particular del concurso de aloe vera, por lo menos al principio del vídeo, porque le quiero dedicar este vídeo. Quiero que este vídeo sea un tributo al concurso de aloe vera. ¿Por qué? Pues porque a mí me ha dado momentos muy, muy felices. Es un concurso muy entrañable, es un concurso que viene muy bien a la gente de Madrid y viene muy bien a la gente de Guadalajara, porque creo que pilla bien. En Guadalajara pilla bien porque aloe vera es un pueblecito de Guadalajara, pero a la gente de Madrid nos pilla una hora y eso no es mucho. Para la gente que estamos viviendo en Madrid, sabemos que una hora en coche es algo, vamos, que lo hacemos prácticamente a diario los que vivimos en la periferia para subir a Madrid. Así es que tampoco nos escandalizamos por ese trayecto. Y creo que está muy bien. Como digo, es un concurso de gente muy maja, lo tienen muy bien apañado, se lo curran un montón, tratan muy bien a los ejemplares y yo la verdad es que, bueno, pues me alegra participar en este concurso. Este año no iba a ir, pero luego al final siempre me pasa lo mismo. Me da pena y si puedo llevar algún pájaro por aportar, aporto. Y aquí termina un poco el tributo al concurso de aloe vera, la dedicatoria al concurso de aloe vera. Por favor, si podéis ir el año que viene, presentaros. Es un concurso que se hace normalmente, o creo que siempre en octubre. Se puede apuntar uno por la plataforma de Avium y ahí os esperamos. Yo, si tengo pájaros, siempre digo lo mismo, si tengo pájaros, iré. Como este año he hecho, no tenía muchos pájaros, pero he llevado 5 pajaritos, pues he llevado 5 pajaritos. Lo que uno pueda, ¿vale? Lo que uno pueda. Y bueno, este vídeo va también, o sobre todo, de lo que son los concursos sociales. A ver, es cierto que la canaricultura no son los concursos. La canaricultura deportiva incluso tampoco son los concursos únicamente. Yo puedo tener un aviario en el que yo quiera ceñirme a un estándar y cumplir mucho ese estándar y buscar mejorar la línea en mi aviario. Para mí eso también es una ornitología deportiva, porque de hecho cuando tú empiezas, antes de competir, ya empiezas a mejorar tu línea y estás compitiendo contra ti mismo el año anterior. Entonces, como es competición, para mí es también deportivo. No crío porque crío pajaritos por el hecho de criar, sino que crío porque quiero mejorar, quiero competir, quiero ceñirme a un estándar, ¿vale? Pero bueno, para mí los concursos sociales son una pata súper importante de la canaricultura. Está claro que no es la canaricultura en total, pero es una pata muy importante. Y no estoy hablando de nacionales o regionales, estoy hablando de concursos humildes, concursos pequeños que hacen las asociaciones. ¿Por qué? Porque estos concursos son los que hacen que los que no tenemos un renombre muy grande en premios nacionales, internacionales, pues podamos disfrutar de también el hecho de concursar, de ver cómo van nuestros pájaros, si nos estamos acercando al estándar, si cada vez vamos mejor, si vamos peor, vemos otros pájaros, educamos a la vista cuando vamos al concurso. Eso es muy importante, es una cosa que no se dice, pero es verdad que la educación del ojo a la gama que tú crías es súper importante, y eso se hace yendo a ver concursos y viendo los pájaros premiados y viendo cómo es el estándar y viendo otras razas, viendo, yo qué sé, pues viendo si tus ejemplares se parecen a los que han ganado o no se parecen a los que han ganado, en definitiva. Entonces, está muy bien. Aparte, conocemos gente de la afición, se puede hacer intercambio de pájaros, de opiniones. Viene muy bien, la verdad es que es un contacto con la realidad muy bueno y crea afición. Tú a un niño pues no le vas a decir que se presente a un nacional a lo mejor, pero sí que a lo mejor le presentas a un concurso social, se lleva un premio o dos y con eso ya has hecho que el niño se enganche, ya has hecho que el niño siempre le pique eso, ya has hecho que el niño siempre tenga su diploma o su copa del concurso en su casa y que la vea. Y que bueno, siempre lo tenga presente. Para mí es una base fundamental. Y aparte dan un sentido también a las asociaciones. No es solo una asociación, toma, te doy las anillas y ya está. Dan un sentido a la asociación. Hacen algo por la canaricultura. Es como
como jugar una previa. Tú más o menos, pues como si fuese en el fútbol, jugar una previa, pues tú, o unos partidos amistosos, pues tú sabes un poco si vas bien o vas mal. Y si tú despuntas en los amistosos, joder, pues venga, vamos a tratar de ir un poquito al nacional o a un regional, si vemos que estamos despuntando un poco y que nuestros pájaros siempre pillan premio. Si siempre pillamos premio, por algo será, ¿vale? Entonces, para mí, ya os digo que es algo muy, muy bonito, ¿vale? Muy bonito. Independientemente de si cojamos premio o no, me parece muy bonito. Yo, la verdad es que este año he participado ya en 2 concursos. No pensaba, porque como sabéis, mi año ha sido de mucho ajetreo, de quitarme pájaros, pero han habido 2 concursos que han encajado en mis fechas, ¿de acuerdo? Un concurso es el concurso que he mencionado de Aloe Vera y el otro concurso es el concurso de Benidorm. El concurso de Benidorm, pues la verdad es que nunca había ido. Esta vez me pilló en el puente del Pilar, en el puente del 12 de octubre. Me pilló allí porque hice un viaje con la mujer, un viaje de estos que te haces de fin de semana. Vi que coincidía con eso, con el concurso, y dije, oye, ¿y por qué no? Benidorm es un sitio donde yo he pasado mucha infancia también, de pequeño, de vacaciones, y me hacía ilusión. Llevé unos pajaritos, llevé además rojo, mosaico, línea macho, machos, y rojo, mosaico, línea macho, hembras también, que participaban en la categoría, que eso es muy raro. La verdad es que agradezco al concurso de Benidorm que haga eso, porque es que las hembras de línea macho son desecho para los concursos, las tenemos para criar con ellas, pero hay algunas que son muy bonitas, que están muy bien. Hay un estándar también de hembra, haré otro vídeo de esto, ¿vale? Lo mencionó el otro día Alberto, de aquí le mando un saludo. Alberto Tirado lo mencionó en uno de sus vídeos, y es verdad que es una pena que no se compita más en esa línea. Bueno, pues yo llevé los pájaros pues por llevarlos igual, por conocer el concurso, y ya que voy a conocerlo, pues que menos que participar. A ver, en ese concurso, por ejemplo, pillé premio primero, segundo, tercero en macho, línea macho, y pillé primero y segundo en hembra, línea macho. Muy contento, la verdad. Y bueno, pues por supuesto el año que viene, si me encajan las fechas, pues volveré a ir, porque la verdad es que ya ves otra gente, conquistas otro concurso. A mí me hace especial ilusión, y es otra excusa también para viajar. Cuando llega a casa la mujer, que de esto no le va mucho el tema de los pájaros, pues lo que me dijo es, oye, el año que viene me ha gustado mucho, vámonos otra vez. Así es que si puedo y lo encajo, me iré para allá un fin de semana. Y además es de los primeros concursos, me viene muy bien si crío algunos pájaros pronto, porque estarán mudados para entonces. Así es que, bueno, yo desde aquí, y ahora más que nunca, pues invito a toda la gente a que se federe, a que tenga por lo menos sus 50 añitas, que no va... Sé que la economía está como está, pero yo creo que tampoco es una cosa que si nos quitamos de 4 cervezas o 4 veces salir por ahí a tomar unas raciones, ya tenemos nuestro carnet de criador federado y nuestras anillitas, y podemos ir a algún concurso social a aportar un poco de lo nuestro, que creo que viene muy bien. Y el próximo concurso al que creo que, si las fechas me lo permiten, voy a ir, que estoy inscrito, pero dudo ahora, no sé si podré por fechas, por viajes que vuelvo a tener, pero si puedo, allí estaré. Es el de Alcobendas, el concurso de Acra, ¿vale? Así es que, bueno, pues nada más. Este vídeo simplemente es para eso, para animar a la gente a que participe en el concurso. Y nada. Un saludo, compañeros. Pensar esto de los concursos y, si podéis, participar. Un abrazo.